Buenas noches y bienvenido al motel del terror. Me llaman el Señor de la Muerte y la historia que vengo a contarte me la contó el mismo protagonista cuando se alojó en el motel años atrás. Él se llamaba Thomas. Thomas era un hombre común y corriente, de 28 años, con una vida tan monótona que cada día se sentía igual al anterior. Trabajaba en una oficina en el último piso de un edificio alto y gris, donde cada día subía al ascensor lleno de personas que, al igual que él, llevaban una vida rutinaria. Esa mañana, como cualquier otra, Thomas se dirigió al ascensor con un café en una mano y su maletín en la otra. Al llegar, notó que el ascensor estaba más lleno de lo habitual. Se apretó entre los pasajeros, ocupando un rincón cerca de la puerta. Entre la multitud, un hombre con una gabardina larga y oscura llamó su atención. Algo en su porte y en la forma en que mantenía la cabeza agacha y las manos en los bolsillos le resultaba inquietante. El ascensor se movía lentamente, haciendo paradas en cada piso para recoger a más personas. Thomas observaba con atención cómo los otros pasajeros parecían no notar la presencia del hombre de la gabardina, como si fuera invisible. Pero para Thomas, el hombre irradiaba una energía que le erizaba la piel. A medida que el ascensor ascendía, Thomas no podía apartar la vista del hombre. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando, en un momento de movimiento del abrigo, vislumbró lo que claramente era una pistola en uno de los bolsillos. El miedo se apoderó de él, pero la curiosidad y una inexplicable necesidad de saber más lo mantuvieron en su lugar. Piso tras piso, el hombre de la gabardina no se movía, no hacía contacto visual con nadie, ni siquiera parecía respirar profundamente. Las puertas del ascensor se abrían y cerraban, dejando entrar y salir a más personas. Cada vez que alguien se bajaba, Thomas se preguntaba si debería hacer lo mismo. Pero una fuerza invisible lo mantenía ahí, pegado al suelo, incapaz de moverse. Sentía que si se bajaba, nunca sabría qué planeaba hacer el hombre de la gabardina. Cuando llegaron al piso 11, más gente entró al ascensor. Thomas observaba cada movimiento del hombre, su corazón latiendo descontroladamente. En un momento de tensión, el hombre de la gabardina hizo un amago de sacar su pistola, pero se detuvo. Thomas sintió que el aire se volvía más pesado. Su miedo aumentaba con cada segundo que pasaba. Al llegar al piso 10, se quedaron solos. Nadie más entró. La sensación de miedo de Thomas aumentó exponencialmente. Quería sacar su móvil y enviar un mensaje pidiendo ayuda, pero el miedo de ser descubierto y asesinado lo paralizaba. Sentía que cualquier movimiento en falso podría ser su final. Los pasajeros iban bajando en sus respectivos pisos, pero el hombre de la gabardina permanecía inmóvil, siempre en la esquina del ascensor. La tensión era palpable en el aire. Thomas consideró bajarse en el piso siguiente, pero algo le impidió hacerlo. Quería saber quién era ese hombre y qué estaba planeando. A medida que el ascensor seguía subiendo, llegó a su piso, pero decidió quedarse. El ascensor comenzó a descender nuevamente, y el hombre seguía sin moverse, sus ojos fijos en la puerta, sus manos aún en los bolsillos. La mente de Thomas comenzó a divagar, imaginando posibles escenarios. ¿Y si el hombre de la gabardina era un asesino a sueldo? ¿Y si estaba esperando el momento adecuado para atacar? Cada pensamiento aumentaba su paranoia y hacía que su corazón latiera más rápido. La tensión en el ascensor era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cuando llegaron al piso 6, el ascensor se detuvo y se llenó nuevamente de gente. Thomas observaba cada movimiento del hombre,
su corazón latiendo descontroladamente. De repente, con un movimiento rápido y preciso, el hombre de la gabardina sacó la pistola y disparó un tiro certero en la cabeza de uno de los pasajeros, un hombre que estaba justo enfrente de él. La sangre salpicó las paredes del ascensor y los gritos de los demás pasajeros llenaron el espacio cerrado. El sonido del disparo resonó en los oídos de Thomas, dejándolo temporalmente sordo. La confusión y el pánico se apoderaron del ascensor y las personas intentaban desesperadamente salir del pequeño espacio. En medio del caos, el hombre de la gabardina aprovechó la confusión para escabullirse por las puertas abiertas en el piso 6. Thomas, paralizado por el miedo, apenas pudo reaccionar. Los gritos, los llantos y la desesperación de los otros pasajeros se mezclaban con el sonido de la alarma del ascensor y el eco del disparo. Cuando la policía finalmente llegó, el edificio estaba en estado de emergencia. Los agentes desalojaron a todos y comenzaron a investigar la escena del crimen. Thomas, aún en estado de shock, fue llevado aparte para dar su testimonio. Sus manos temblaban y su voz era apenas un susurro mientras relataba lo sucedido. Los agentes inspeccionaron el ascensor, tomando fotos y recogiendo pruebas. Thomas observaba todo desde una distancia segura, sintiéndose desconectado de la realidad. La policía interrogó a los otros pasajeros, quienes también estaban en estado de pánico. Horas después, cuando la policía logró identificar al hombre muerto, una revelación sorprendió a todos. El hombre que había sido asesinado era un peligroso asesino en serie, buscado por la policía desde hacía años. Thomas no podía creerlo. El hombre de la gabardina no había disparado al azar, había ejecutado a un criminal. El detective encargado del caso explicó que el asesino en serie había estado operando en la ciudad durante mucho tiempo y que la policía llevaba años tratando de atraparlo. Sin embargo, nunca habían logrado reunir suficiente evidencia para arrestarlo. El hombre de la gabardina, por su parte, parecía haber tomado la justicia en sus propias manos. ¿Quién crees que era el hombre de la gabardina? Soy el Señor de la Muerte y te deseo unas escalofriantes noches. Bienvenido al Motel del Terror. No olvides dejar un like y suscribirte para escuchar las historias más perturbadoras que han pasado por este motel.